Buenas tardes, muchachos. Un saludo muy especial para todos mis clientes, mis ahijados, mis mayores, mis seguidores y mi público en general. En esta oportunidad, uno de mis ahijados me manda una nota de voz muy interesante, la cual quería compartir con ustedes. Salam aleikum, Padrino Elías. Cordial saludo acá desde El Salvador. Padrino, un nuevo tema. Días atrás han habido una serie de sucesos en relación a la famosa muñeca Annabelle ahí en Nueva Orleans. Y bueno, la gente que estuvo manipulando, porque en principio iban a cambiar a la muñeca de urna, los que estuvieron manipulando tuvieron un accidente, perdieron la vida. Una persona que se encerró también para hacer ahí una investigación, la encontraron muerta. Entonces, la pregunta en concreto sería esta. Este tipo de sucesos que hay con este tipo de muñecos, ¿sí?, por así decirlo, están ligados con las entidades mayores, ¿sí? Se corre riesgo que las entidades mayores con las cuales uno pudiese pactar hagan réplica a estos sucesos y puedan afectar de alguna manera a la familia, o son sucesos totalmente aislados que no tienen nada que ver con las entidades mayores. Bueno, Padrino, de antemano gracias por tomarte tiempo para nosotros, tus ahijados, por estar siempre, por contestarnos, ya sea a través de tus programas, contestarnos en lo privado. Yo soy un fiel testigo de que tú estás 24/7. Un fuerte abrazo, se te quiere mucho y como tú dices, aquí estamos, aquí seguimos. Es muy importante, muchachos, tomar en cuenta que a nivel espiritual las entidades, los enfumbes, los empungos, los espíritus, los orichas, las entidades mayores, nuestros seres familiares ya fallecidos, todos forman parte de un gremio colectivo espiritual. Independientemente sea una entidad de luz, una entidad baja, intermedio, superior, esas entidades están en un plano interdimensional paralelo a este, pero ellas no cuentan con lo que ustedes y yo tenemos actualmente, que es un cuerpo físico, lo que nos caracteriza como seres humanos, un cuerpo biológico. Ahora bien, a pesar de que lo borren en la famosa Annabelle y todas las películas que se han desencadenado a partir de esa muñeca, a pesar de que ellos oficialmente no estaban catalogados por la Iglesia Católica como un par de personas en las cuales la Iglesia Católica los tomara en serio, sí estuvieron apoyados por la Iglesia a nivel sacerdotal, porque ellos tenían muy buenas amistades y conexiones con obispos, con sacerdotes y con arzobispos de la Iglesia Católica. Y aunque ante la Iglesia Católica no era oficial el demostrar de una manera conceptual al 100% lo que ellos decían, sí tenían muchos sacerdotes a favor de ellos, así como en contra. Annabelle, la famosa muñeca Annabelle, después de investigaciones paranormales, tanto de la iglesia, de sacerdotes, como de médiums, así como algunos religiosos que también se metieron allí, establecieron que el espíritu de Annabelle no era el que estaba en la muñeca, no era el espíritu de la niña el que estaba en la muñeca. Eso es lo que querían los padres de la niña, una vez que compraban la muñeca, tratar de manipular espiritualmente el espíritu de esa niña que ellos habían perdido como matrimonio, y aparentemente la niña, ya fallecida, estaba interactuando con la pareja a través de Annabelle, pero no era la niña, era un demonio que se hacía pasar por Annabelle. Ahora bien, yo les he hablado en varios videos míos de las famosas entidades impostoras. Todos los seres espirituales, mis queridos amigos, sean de luz, de oscuridad, intermedios, bajos o superiores, nos envidian el cuerpo que ustedes y yo tenemos. Esos espíritus harían lo que fuese necesario por poder albergar un cuerpo físico. Pero ¿qué pasa?
El cuerpo físico que ustedes y yo tenemos tiene desde su ombligo hasta su cuerpo etérico lo que llamamos un cordón de plata. Ese cordón de plata está diseñado por esos seres interdimensionales, a los cuales llamamos dioses. Nos elaboraron una unión espiritual y biológica en ese cordón de plata que podemos evidenciar que existe una vez que nos desdoblamos astralmente. Ese cordón de plata vincula al cuerpo etérico con el cuerpo biológico e impide que un espíritu impostor ocupe el cuerpo. Si lo permitimos, únicamente lo puede ocupar de forma temporal, no permanente. Ahora bien, como esos seres saben que no pueden ocupar nuestro cuerpo biológico de forma permanente, sino temporal, ellos buscan los canales necesarios para usar medios materiales, medios físicos, para habitar conjuntamente con nosotros, y esperan, digamos que en nuestro talón de Aquiles, esperan el momento de debilidad, esperan el momento en que estemos deprimidos, esperan el momento en que ustedes y yo estemos vulnerables, esperan el momento en donde, debido a las preocupaciones de la vida, queramos, por ejemplo, suicidarnos o tengamos la moral por el suelo. Esos seres esperan cuando estemos dormidos, descansando, cuando estemos tristes, cuando se nos muere un familiar, cuando estemos vulnerables, ellos esperan. Pero para esos seres esperar, siendo espirituales, para esperar en este mundo y no poder poseernos de forma permanente, sino temporal, ellos tienen que esconderse en elementos muy sutiles, elementos físicos. Ahora bien, ustedes, por ejemplo, ven esta piedra. Esta piedra es una simple piedra a la cual yo le coloco esta coronita de piedras. Esta piedra es Miotán de Leguá. Es una simple piedra. Para muchos sacerdotes, para muchos clérigos, para muchos religiosos, se establece que el Leguá es un demonio. Inclusive hay personas en la religión yoruba que tienen la creencia de que el Leguá es un demonio. Ahora, nosotros lo sincretizamos como un niño travieso, pícaro, el famoso Leguá que ustedes y yo conocemos. A muchos dicen que el Leguá es un demonio. Esa entidad que llamamos el Leguá, que es un espíritu que muchos catalogan infantil y otros catalogan demoníaco, nos envidia nuestro cuerpo físico, porque el Leguá no lo tiene. ¿Y qué hace la energía del Leguá? A través de la menga que toca esta piedra, lo que llamamos Otán, el Leguá se esconde allí, espiritualmente, en una piedra. Ahora bien, vamos por ejemplo con el famoso Echú el Leguá. Echú es macizo, cemento, caracoles, la carga espiritual que lleva adentro, que la colocamos los babalaos, la pluma y su corona. Ahora bien, esto es un objeto material, es un trozo de cemento con una carga que los babalaos llamamos espiritualmente poderosa para que el espíritu de Echú permanezca allí. Tiene sus ornamentos, sus caracoles y la carita, la forma de carita humana, Echú el Leguá. Ahora bien, ese Echú el Leguá, esto es un medio material, es una simple piedra, una simple estatuilla de cemento, de barro. ¿Qué pasa con Echú el Leguá? Para muchas personas, así como el Leguá, Echú es un ser malévolo. Para otros es un santo. ¿Qué pasa con Echú el Leguá? Echú el Leguá es una energía que me acompaña a mí en mi hogar y se esconde en esa figurita que yo llamo Echú el Leguá. El espíritu de Echú se esconde allí, en esa figurita, así como el espíritu de Leguá se esconde en Miotán. Ahora bien, aquí por ejemplo, estos dos muñequitos son mis imaguas. Son muñequitos plásticos.
Esos muñequitos plásticos que ustedes y yo conocemos como jimaguas son plásticos, son dos pequeños muñequitos de plástico. Ahora bien, esos muñequitos que llevan una carga en sus cabezas, esos muñequitos que se impregnan de menga cada vez que se les da otorgamientos, que se les llena de ofrendas, para muchos, esos dos espíritus de esos dos hermanos gemelos que llamamos Himeji, jimaguas, ellos se esconden allí. El espíritu del varón en el varoncito, en el muñequito, y el espíritu de la hembra en la hembrita. Son dos espíritus que muchos catalogan como maléficos, muchos catalogan que son santos. Pero independientemente sean maléficos o sean santos, lo que es verdad es que esos dos espíritus, así como Anabel, se esconden en esos dos muñecos. Igual que el espíritu de esa entidad se esconde en la muñeca de Anabel. Ahora bien, siempre nosotros los seres humanos estaremos expuestos o tendremos el peligro constante de que alguna entidad impostora que se haga pasar por otra se esconda en nuestros hogares e interactúe con nosotros a través de medios físicos. Para no ir muy lejos, vamos por ejemplo con el luceromundo o con los famosos enfumbes. Esas tinajas o vasijas de barro o calderos son medio materiales. Son vasijas donde perfectamente uno puede plantar una planta. Son vasijas. Ahora bien, por las cargas, los ornamentos, la fula, etcétera, el ajeo y todo lo demás, esos implementos que son materiales albergan espiritualmente lo que ustedes y yo llamamos enfumbes. Es un espíritu. Catalogamos los enfumbes como seres fallecidos que trabajan para nosotros después de que nos rayamos. Pero muy fácilmente un espíritu impostor, sea de luz superior, intermedio o baja, puede hacerse pasar por un enfumbe nuestro. Y pudiéramos tener aquí, en nuestras prendas oscuras o judías, digamos que espíritus demoníacos, que se hagan pasar, así como con Anabel, que se hagan pasar por Anabel, siendo un espíritu demoníaco, que busca controlar a las personas que habitan con ella. Ahora bien, cuando los Warren colocaron a Anabel en ese estante, ellos se pusieron de acuerdo con un sacerdote que de forma prudente cada tanto iba y les daba agua bendita y una bendición a todos esos implementos que los Warren tenían allí en su cuarto, especialmente a Anabel. Y tenía la prohibición en un cartelito: prohibido tocar y abrir. A Anabel la cuidaban, una simple muñeca. De hecho, no es la muñeca que ustedes ven en la película. Anabel es muy distinta. Lo que pasa es que se le colocó a la película una muñeca que llamara un poquito más la atención, porque la verdadera muñeca de Anabel es una muñequita muy simple. Sin embargo, el espíritu moraba allí. Muchos creen que era Anabel que moraba dentro de la muñeca, pero se estipuló después de estudios de que era una entidad maligna que moraba en la muñeca, haciéndose pasar por la niña Anabel. Ahora bien, Anabel era custodiada, era bendecida ocasionalmente por un sacerdote, echaban agua bendita, y como dicen los Warren, un espíritu de maldad nunca, mis queridos amigos, nunca se puede eliminar, solamente puede ser contenido. ¿Por qué? Porque ustedes y yo somos energía, los espíritus son energía, los seres interdimensionales de los que hablo, enfumbes, entidades bajas, intermedias, oscuras o mayores, son energía. Y la energía, mis queridos amigos, es imposible destruirla. Ustedes y yo somos seres indestructibles porque somos energía. Científicamente, el mismo Albert Einstein lo decía: la energía no se puede destruir, ella solo se transforma. Ahora bien, los Warren se protegían con la Iglesia Católica, eran dos personas, un matrimonio estrictamente católico, apostólico y romano, fiel creyente de la Iglesia Católica, y se amparaban con la bendición, la comunión, las idas a misa, las confesiones, y mantenían a la muñeca bendecida y con agua bendita. Eso impedía, según los Warren, que ese espíritu maligno que se hacía pasar por Anabel, digamos que los pudiera ellos matar
o pudiera ese espíritu interactuar con la familia y acabar con ellos. Y luego los huérfanos se mantenían protegidos por la iglesia, que los patrocinaba, no de manera oficial, sino a nivel privado, para que el cura o el sacerdote fuera y bendijera a la muñeca cada tanto tiempo. Ahora bien, uno como palero, yo digo que yo tengo aquí 7 enfumbes. Desde hace más de 40 años tengo 7 enfumbes, prendas oscuras y prendas judías. Muchos de esos enfumbes pudiera ser que de repente no fuera un enfumbe mío y que yo llevo todos estos años laborando con una entidad maligna que se hace pasar por mi enfumbe. Pudiera pasar que lo tan de Eleguá, que yo creo que allí está el Eleguá, pudiera ser una entidad maligna que se haga pasar por el Eleguá. O pudiera pasar que yo como babalao le rindo pleitesía a mi Echú y a mi Jimaguas, pero pudiera pasar que dentro de esos 2 muñecos plásticos no estén mis Jimaguas, sino un par de espíritus demoníacos, igual que mi Echú o mis guerreros. Ahora bien, todos nosotros los seres humanos tenemos que buscar protección de lo divino, protección de lo espiritual. Muchos buscan protección de la Virgen, protección de los santos, protección de Jesús, van del cura para que les eche agua bendita. El religioso yoruba busca protección para los que son tatas de Nsambien-Pungo y para los que son babalaos de Olodumare. Ahora bien, conjuntamente con Olodumare y Nsambien-Pungo, los que son babas o son tatas o son eyaguó o son santeros o espiritistas buscan protecciones de sus cortes, de sus jimaguas, de sus orichas, etc. Pudiera pasar de que muchos de nosotros estuviéramos confundidos y eso que creemos que puede ser Yemayá, Ochun o Batalá, Babalúa, Hielo, Jimbaguas, el Leguá o los enfumbes puedan ser entidades impostoras que estén escondidas haciéndose pasar por ellos, así como la entidad demoníaca se hacía pasar por Anabel. Pero ¿qué pasa allí? Tenemos que protegernos espiritualmente. Para eso son las bendiciones de nuestros mayores, para eso son los trabajos de protección, para eso son los amuletos, los talismanes, para eso es el agua bendita, para eso es la bendición del cura, para eso es la imposición de manos o la bendición de un pastor, para eso es la palabra de un babalao que con su sacerdocio obra para proteger a un cliente o a un ahijado o a un religioso a través de voz, de baños, de rituales. Para eso es la palabra del sacerdote, del tata, que a través de Nsambien-Pungo bendice a un ahijado, a un cliente o a uno como religioso. Como cuando me dice un cliente, por ejemplo, un religioso: padrino, hágame una protección para que no me caiga ningún tipo de mal. Uno hace una protección para ese cliente o para el religioso a través de los enfumbes, a través de los jimaguas, a través de los guerreros, a través de Chu, etc. Pero ¿qué pasa? En todo esto, en todo este mundo espiritual, hay entidades impostoras, entidades que se hacen pasar por otras, y eso es peligroso. Pero ¿qué pasa? Tenemos que confiar en nuestras entidades. Yo tengo que confiar plenamente en el Nsambien-Pungo, que me cuida, tener mi fe 100% al día, no dudar en que Nsambien-Pungo me cuida a través de estos 7 enfumbes, que yo confío plenamente en que si son mis enfumbes y no son entidades impostoras, tengo que confiar plenamente en el Nsambien-Pungo, que a través de mi lucero mundo me cuida en cada vez que yo me ayubeo, voy con licencia, arreo, doy fula. Ahora bien, yo como babalao tengo que confiar plenamente en que esta piedra que me fue otorgada hace más de 40 años por mi padrino, que en paz descanse, tengo que confiar plenamente como babalao de que allí en esa piedra está el Eguá, no un espíritu impostor. No puedo dudar. Tengo que confiar plenamente de que ese Chu que me fue entregado hace más de 40 años, tengo que confiar plenamente en mi padrino, que en paz descanse, que allí en ese Chu mora el Chu el Eguá. No puedo, como es la palabra, no puedo patinar, no puedo dudar. Tengo que confiar plenamente en que los 2 espíritus gemelos que habitan esos muñecos plásticos, que yo llamo Jimellis, son mis gemelos, son los Jimellis. No puedo tambalear mi fe. ¿Qué pasa?
Cuando una persona duda, estamos dejando una llave abierta, una llave puesta en la puerta para que esa entidad impostora entre. Entonces, si yo dudo de mis enfumbes, en ese momento en que yo estoy dudando de mis enfumbes, estoy dándole la llave a esa entidad impostora para abrirle la puerta para que venga y se meta allí en uno de mis calderos y se haga pasar por un enfumbe mío. Ojo, si yo por ejemplo estoy dudando de que eso tan, ¿será que eso tan está bien hecho? ¿Será que eso tan está mal hecho? ¿Será que mi padrino me lo dio bien o me lo dio mal? Y si va y el igual no está ahí, estoy dándole la llave a una entidad impostora para que venga y se meta allí en la piedra, así como se mete el espíritu en la muñeca de Anabel, y yo todos los días le estoy dando menga, el igual, y resulta que estoy alimentando un demonio. Yo tengo que estar muy seguro de que mi Echú es mi Echú, y que mi padrino me dio mi Echú, y confío en mi Echú, y confío en mi padrino, que en paz descanse, de que ese Echú que me dieron hace más de 40 años es Echú el igual. Porque el día en que yo dude, cualquier espíritu impostor va a abrir la llave que yo mismo le estoy dando, va a abrir la puerta y se va a meter ahí en mi Echú. Y a partir de ese momento yo voy a estar atendiendo a ese espíritu demoníaco que se hace pasar por mis Echú o por mis jimaguas. Ahora bien, imagínense ustedes el cielo. Las 3/4 partes del cielo, ustedes toman una torta y la dividen en 4 secciones, en 4 segmentos. 3/4 partes de esa torta, de ese bizcocho, fueron mandados aquí a la tierra por nuestro Padre Celestial, por Dios, por no considerar a esas 3/4 partes del firmamento de los cielos donde habitan los dioses que estaban en desacuerdo con Él. Y el Padre Celestial, por no estar de acuerdo en que ellos hicieran lo que le diera la gana, mandó a la tierra a las 3/4 partes del cielo. Las 3/4 partes del firmamento, mis queridos amigos, son cientos de miles de millones de entidades espirituales mayores o oscuras. Son millones de entidades que están aquí habitando con nosotros, que se fueron en contra del Padre Celestial y Dios los desterró por desobedientes y los mandó aquí a la tierra. Ahora bien, de esos cientos de millones de entidades, que son miles de millones, porque estamos hablando de las 3/4 partes de la población de los cielos, nada más quedó de esa torta 1/4 parte, que son los que están de acuerdo con el Creador en hacer las cosas como Él quiere. Todas las 3/4 partes de la tortilla, Dios las desterró aquí, que es lo que llamamos entidades oscuras, o sea, las entidades que están en contra de los designios de Dios. Si son cientos de miles de millones las entidades mayores que fueron desterradas y son oscuras, imagínense, por ejemplo, yo nada más manejo 20. Muchos religiosos manejan 1, 2 o 3. Muchos religiosos, independientemente de la religión que profesan, dicen, no, yo manejo a Belcebú, yo manejo a Eleguá, yo manejo a Ochun, yo manejo a Batalá, yo manejo a Babaluayé, yo manejo a Jesús, yo manejo a la Virgen, yo manejo a Leviatán, a Bala, Mefistófeles, Asmodeo. Muchos religiosos se amparan psicológicamente en que manejan una entidad que perfectamente podría hacerse pasar por otra. Ahora bien, la única manera de protegernos es con nuestra fe y haciendo bien las cosas, porque esas entidades espirituales que envidian nuestro cuerpo físico están únicamente con nosotros temporalmente en estos medios materiales, esperando nuestro talón de Aquiles para entrar y poseernos físicamente, que es lo que llamamos posesiones. Cuando nosotros bajamos la guardia de la fe, cuando nosotros dudamos, patinamos, esa entidad espiritual que está morando aquí escondida en cualquiera de estos implementos, como se esconde la entidad malévola en Anabel, la muñeca, va a esperar nuestro talón de Aquiles, que nosotros estemos por debajito, con la moral por el suelo, que dudemos, que nuestra fe tambalee, y automáticamente esa entidad va a poseernos. Y por fin esa entidad malévola habrá logrado lo que quiere, ocupar lo que ellos siempre nos han envidiado, nuestro cuerpo físico. Ahora bien, una vez que permitamos que una entidad oscura nos manipule,
nos posea físicamente, ya tenemos que optar por o dejarnos morir o luchar espiritualmente. Nosotros como espíritus, no se les olvide que somos seres espirituales viviendo una corta experiencia temporal. Tenemos que luchar con esa entidad espiritual para que salga, así como la lucha que tuvieron los Warren con esa familia para luchar de la forma en que lo hicieron, que lo pueden evidenciar en las películas, con todo lo que ellos pasaron mientras la muñeca habitaba allí, hasta que la muñeca fue contenida en esa caja de cristal. El mal fue contenido, mas no eliminado. ¿Qué pasó? A lo que manipularon la muñeca y sacaron la muñeca, cuando los Warren decían que no se podía cambiar de lugar, pasó lo que ustedes saben que está pasando, que han muerto personas, porque el espíritu está cautivo en la muñeca, está oculto en la muñeca y está contenido en la caja de cristal que el sacerdote bendecía con agua bendita. A lo que manipularon la muñeca, el espíritu que está en la muñeca sale y empieza a hacer desastres, porque ya el espíritu se le dio la libertad, porque no está cautivo en la caja de cristal. Si yo descuido a mi Otán y no lo atiendo, ese espíritu cautivo, que es mi Otán del Eguá, que es el Eguá, si yo no lo atiendo, el Eguá se me va. Y ese Otán queda vacío, porque yo no estoy atendiendo al Eguá que me dieron cuando yo era Babalao, cuando yo era Yaguó. Entonces pasan los años, yo me olvidé del Eguá, del mi Otán, boté la piedra por allá, de vez en cuando voy y le fumo un tabaquito, Otán se va. No crean que porque yo dejé de atender a mi Eguá, el Eguá va a estar siempre allí, no. El Eguá se va, pero en el momento en que el Eguá se vaya, una entidad impostora entra y se hace pasar por él. Yo puedo tener mis enfumbes, porque a tanto palero le va mal en la vida, porque el palero dice, no, yo me rayé, el Salam Aleikum, yo tengo mi enfumbe, y ponen el enfumbe por allá botado, no se acuerdan de él sino cuando les da la gana, le dan menga cuando les da la gana. Yo descuido mi enfumbe, pero yo en mi ignorancia creo que mi enfumbe siempre está allí, negativo, y el enfumbe se va, porque no lo atendieron. Yo no atendí a mi enfumbe y me olvidé de él, se va. La entidad impostora aprovecha esa puerta abierta y se mete allí en mi caldero, en mi vasija, y se hace pasar desde ese día en adelante por mi enfumbe. Y estoy dándole energía a un demonio. Ahora bien, que yo no atiendo a mi lucero. De vez en cuando voy, le fumo un tabaquito, le mato un pollo, y creo que porque yo le estoy matando un pollo, ya con eso el igual lo voy a activar a mi lucero. Negativo, el lucero se desactiva, se deshabilita, la energía del lucero mundo y de los empungos se pierde, y las entidades mayores entran y se hacen pasar en mi munanzo como mis enfumes y mis entidades mayores. Y resulta que yo estoy aquí dándole menga, dándole arrebio, dándole fula a 7 demonios, a 7 entidades demoníacas. Ahora bien, para mi amigo del Salvador, la fe no puede tambalear. Cuando ustedes reciban sus jimaguas, tengan fe en sus jimaguas. Cuando ustedes reciban su echú, tengan fe en su echú, en su padrino que se lo dio. Cuando ustedes reciban su Otán del Eguá, tengan fe en esa piedra en la cual habita el Eguá, y no duden nunca de que el Eguá habita allí. Cuando ustedes tengan su enfumbe, no empiecen a dudar. ¿Será que mi enfumbe está bien hecho? ¿Será que está mal hecho? ¿Será que me lo dieron bien? ¿Será que me lo dieron mal? Yo no tengo plata para atender a mi enfumbe hoy, lo voy a atender la semana que viene. Y pasa una semana, pasan 15 días, pasa un mes, pasan 2 meses y el enfumbe por allá agarrando polvo. No crean que el enfumbe va a seguir allí, mis queridos amigos. El enfumbe se va y esa energía se pierde, pero aprovecha la entidad impostora y se mete allí y se hace pasar por tu enfumbe. Que cada vez que un cliente reciba una petición, o cada vez que tú recibas algo como religioso, en Salam Aleikum, voy con licencia, gracias al enfumbe les maté un chivo, y no estoy dándole venga al enfumbe, sino a las entidades demoníacas que yo permití por mi falta de fe que entraran y se apoderaran de estos 7 calderos que yo tengo aquí. Mucho ojo, es bastante peligroso. Ahora bien, para no ir muy lejos, yo aquí en mis 7 enfumbes, aquí tengo, este por ejemplo, es Ana María Fuenmayor, ella murió en el 61. En este enfumbe que ustedes pueden ver aquí, de mis 7 que tengo, yo tengo aquí este osito de peluche. Este osito de peluche que ustedes ven aquí era un juguete de un jovencito, de un niño que está en primaria,
vive cerca de aquí de mi casa, miembro de la junta vecinal. En una ocasión, ese niño tenía espejos en su casa, en su habitación. Ellos tienen espejos por todas partes. Y en varias ocasiones, pero en ese en particular que le voy a contar, ese niño es materia. Estamos hablando de un niño de primaria, que no tiene el conocimiento que tenemos nosotros de entidades mayores, de entidades oscuras y mucho menos. Un niño de primaria con su peluche en la habitación. De repente, él le cuenta a los papás que vio una figura pasar a través del espejo en la noche y que vio a la figura fantasmal de negro salir del espejo y meterse en el peluche. Desde ese momento el niño no podía dormir y miraba el peluche. El niño, producto de la atención que le estaba prestando a esa entidad que él vio salir del espejo y meterse en el peluche, le prestó tanta atención al niño, al peluche, que no podía dormir, y la entidad que estaba en el peluche lo penetró, lo poseyó, se incorporó en él. Y empieza el niño a dar piruetas, a vomitar, a marearse, a doblarse. Empieza el niño a entrar en una crisis espiritual porque estaba poseído y él no sabía por qué. Entonces los papás me llaman: padrino, ¿puede venir para mi casa? El niño está convulsionando y nos cuenta un cuento que vio una entidad oscura salir del espejo y meterse en el peluche, en un peluche que él tiene aquí en el cuarto, y está de mal en peor, no podemos con él. Cuando yo voy a la casa de los muchachos, de los papás del niño, por cierto, saludos para ellos, ellos siempre ven mis videos, los quiero mucho y el igual me los bendiga siempre. El niño me echa el cuento: no, padrino, que vi una sombra negra que salió del espejo que está en mi closet y se metió en mi peluche. ¿Cuál es el peluche? Este osito. Ok. Un par de noches el niño siguió con las convulsiones. Yo le preguntaba al niño que le preguntara a esa entidad que sentía que lo poseía en la noche, que se metía dentro de él y que lo controlaba, que le preguntara cómo se llamaba. Y el niño me decía que no le decían el nombre. Yo: pero trata, hijo, trata de preguntarle a esa entidad que te posee en las noches cómo se llama. Pasaron algunos días, el niño con sus convulsiones, yo le ponía cuidado, yo le daba mi protección, le confería mi bendición, le pedía al igual que me lo cuidara, igual que a los papás, le daba una pequeña pulsera de protección, igual que a los papás, hasta que el niño, que no tiene por qué saber esa información, me dice: padrino, se llama Val. Val, sí, padrino, se llama Val. Un niño de primaria que no sabe ni qué es Val siquiera, se llama Val. Los papás buscaron por internet a Val, y ustedes y yo sabemos quién es Val. Val es un demonio, es una entidad mayor. Como yo, cuando tenía 20 años, tuve el privilegio de pactar con entidades mayores, abrí mi baúl del diablo aquí en mi altar, invoqué a mis demonios, a mis entidades mayores con las que yo pacté hace 20 años, y entre mis 20 entidades mayores está Val. Yo: Val, ¿me vas a dejar quieto a ese niño? Le dije al jovencito, a los papás, que me dieran el peluche para dárselo a mis enfumbes, y como Val trabaja para mí, yo le iba a dar a Val la sangre que él me pidiera, correspondiente, para que dejara Val quieto a ese niño y morara aquí conmigo. ¿Qué pasa? En mis 7 enfumbes yo tengo aquí al osito, y ese osito que está sobre uno de mis enfumbes, que es una prenda oscura, no es judía, está presente nada más y nada menos que Val, que es un demonio, es una entidad mayor con la que yo trabajo. ¿A qué quiero llegar con esto? De que así como a ese niño, a esa entidad oscura, le dio la gana porque se enamoró del niño, es un niño joven, un niño apuesto, un niño virgen, que está estudiando, un niño que no ha sido tocado ni por mujer ni por hombre, es un niño que está, digamos que en la flor de la vida, que quería Val apoderarse de él, utilizó el espejo como portal, pasó al cuarto, vio al niño, se enamoró del niño, y buscando Val donde esconderse, vio el peluche y se ocultó en el peluche, así como Anabel se esconde en la muñeca. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el demonio, en este caso Val, estaba metido en el peluche, veía al niño toda la noche dormir, Val aprovechaba que todos se acostaran, que los padres se durmieran, que el niño durmiera, y obviamente ve al niño allí acostadito,
en ropa interior, con pijamita o desnudito, ve al niño, virgen, lindo, jovencito, ¿y qué hace Baal? Voy a poseerlo, voy a penetrarlo, voy a apoderarme de ese cuerpo bello que yo necesito para yo poder tener una figura humana y poder seguir creciendo dentro de él e interactuar en el reino humano, porque ellos poseen un cuerpo físico que yo quiero y yo no. Entonces Baal, siendo un espíritu poderoso, una entidad mayor, penetra al niño, posee al niño, el niño se incorpora, los papás obviamente se ponen las pilas y me llaman, y yo tomo parte activa en el asunto, a lo que Baal se apodera del niño. ¿Qué quería Baal? Crecer como figura espiritual, crecer con un cuerpo biológico junto con el espíritu del niño y seguir habitando en este plano usando el cuerpo físico del jovencito. Así como Anabel interactúa con la gente que la rodea habitando el cuerpo de la muñeca. Entonces, para mi amigo El Salvador, efectivamente, cualquier entidad mayor de luz intermedia, baja o alta puede perfectamente esconderse o en una piedra, como lo hace el Eguá, o en un muñeco, como lo hacen los jimaguas, o como lo hizo Baal en el peluche de mi ahijado, o como lo hizo Anabel en la muñeca. Y es labor de todos nosotros cuidarnos, pero ¿cómo nos cuidamos? Por la fe. Así como los Warren tenían fe en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y ellos se amparaban en su fe al mandar al sacerdote a bendecir la caja de cristal donde estaba la muñeca, no la saquen de allí porque esa muñeca tiene que permanecer allí. Obviamente fallecen los Warren y la persona que está destinada a cuidar la muñeca abre la cajita y juega con la muñeca, la cambia de lugar y pasa lo que tuvo que pasar. Se muere la persona, porque la entidad mayor que estaba oculta, esperando dentro de la muñeca, vio la oportunidad, abrieron la caja, cambiaron la muñeca de lugar. La entidad impostora que estaba dentro de la muñeca aprovechó y penetró el cuerpo físico, lo poseyó al que cuidaba la muñeca. Obviamente el cuerpo físico que poseyó no tenía la capacidad física, ni mental, ni espiritual de poder protegerse y lo mató. Ese espíritu obviamente sale de allí, ya no está en la muñeca y no va a estar en el ser que mató y va a ocupar un nuevo cuerpo, vaya Dios a saber cuál, y seguirá andando de cuerpo en cuerpo haciendo desastres. ¿Por qué? Porque manipularon la muñeca del lugar, y el espíritu de Anabel no va a estar en la muñeca, sino que va a estar vagando a ver qué cuerpo físico puede poseer. Y la única manera, muchachos, que nosotros tenemos para protegernos es nuestra fe. Entonces, cuando nosotros somos religiosos, tenemos que sincretizar la fe completamente en nuestros orichas, sin dudar de que ellos sean los que tenemos. Tenemos que sincretizar la fe en nuestros símbolos, nuestros hechú, nuestros jotanes, nuestros guerreros, nuestros jimagas, nuestros eleguá, y sincretizar la fe y tener perfectamente la fe de que son esos seres que tenemos allí. Porque en el momento en que ustedes duden de las cosas que ese religioso, en este caso los padrinos, les entregaron, ustedes están dando la llave a esas entidades impostoras, que son entidades oscuras del bajo astral o entidades mayores, para ocupar el sitio que ese santo debió ocupar. Pero nosotros, por nuestra falta de fe, no creímos que ni Echú, ni el Eguá, ni Mijimagua estuvieran allí. Obviamente yo no lo sé, pero dudé y estoy dándole cabida a esas entidades impostoras que habitan acá. Entonces estaría yo atendiendo con Menga, con Fula y con Ageo entidades demoníacas, más no mis seres que me entregaron cuando yo era babalao. ¿Por qué? Por mi falta de fe. Entonces tenemos que estar seguros de lo que nos entregan y tenemos que estar completamente seguros de lo que hacemos, porque estamos en un plano espiritual donde cualquier entidad impostora puede entrar y se hace pasar por otra. Cuando hablo de entidades impostoras, pueden ser difuntos, pueden ser familiares nuestros o simplemente difuntos que se enamoren de nosotros, o pueden ser enfumes ajenos a nosotros, o pueden ser demonios, entidades mayores que conforman nada más y nada menos que esos cientos de miles de millones de entidades espirituales que Dios mandó acá a la tierra y que formaron las 3/4 partes de los cielos. Así que es muy peligroso y hay que tener cuidado, porque así como tomamos a Anabel como un cuento, como una película de los Warren, constantemente estamos aquí lidiando con entidades espirituales que están ocupando medios físicos y temporales, como peluches, muñecos, soperas, otanes, calderos, vasijas, etc.
Entonces, sí, mis amigos, es muy cuidadoso, es muy delicado el hecho, y uno tiene que ser cuidadoso como religioso, porque uno tiene que saber como religioso, como cliente y como ahijado, de que estamos a la merced de cualquier entidad mayor que nos quiera venir a hacer de nuestra vida cuadritos y hacerse pasar por entidades impostoras. Nos hacen creer a nosotros que son una entidad cuando en realidad estamos atendiendo a otra. Esa entidad únicamente tendrá la labor de ocupar nuestros cuerpos físicos para poder ellos a través de un cuerpo biológico hacer desastres aquí en la tierra. Se les quiere mucho, muchachos, y como siempre digo, aquí estamos y aquí seguimos. Salam aleikum, salam.